Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí hoy, embarcándonos juntos en un nuevo viaje a través de las historias que tejen el tapiz de la vida humana. En esta ocasión, vamos a sumergirnos profundamente en una narrativa que, aunque nacida de la más cruda devastación, brilla con una luz de esperanza inquebrantable, demostrándonos, una vez más, la asombrosa resiliencia del espíritu humano. Hoy les traemos una historia que nos habla de encuentros que desafían la lógica, de conexiones que florecen en el terreno más árido de la catástrofe. Nos referimos a un reencuentro que pocos, en medio del caos y la pérdida, habrían osado imaginar tras la terrible sacudida que azotó a Turquía, Mert y Afra, encuentro inesperado tras el terremoto. Sabemos que los eventos de principios de este año, las imágenes de destrucción y el dolor de incontables vidas interrumpidas, dejaron una cicatriz imborrable en la memoria colectiva. Nuestro corazón sigue latiendo al unísono con todos aquellos que sufrieron y continúan sufriendo las secuelas de esa catástrofe. Sin embargo, precisamente en los abismos de la tristeza, donde la desesperación parece reinar suprema, surgen historias que actúan como faros, relatos que nos conmueven hasta la médula y nos recuerdan que incluso en las circunstancias más sombrías el amor, la conexión y la esperanza son fuerzas indomables, capaces de encontrar un camino, por estrecho que sea, para renacer. Y para que no se pierdan ni una sola de estas narrativas inspiradoras, que alimentan el alma y fortalecen la fe en la bondad humana, les invitamos encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto sencillo, pero que significa un mundo para nosotros. Solo tienen que hacer clic en ese llamativo botón de suscripción y, lo más importante, activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse cada vez que subamos un nuevo vídeo, y les aseguramos que no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Hoy nuestra atención se centra en la conmovedora y a la vez inspiradora historia de Mert y Afra. Imaginen, si pueden, la escena: la tierra, ese fundamento sobre el que construimos nuestras vidas, se convulsiona con una furia inimaginable. El sonido ensordecedor de edificios que se desmoronan, el polvo que lo cubre todo, el grito colectivo de terror y confusión. El caos se desata con una violencia inusitada, y las estructuras que parecían tan sólidas, tan eternas, se derrumban en cuestión de segundos, reducidas a escombros y polvo. En medio de esa pesadilla que se desplegaba ante los ojos del mundo, la vida de miles de personas se vio trágicamente truncada, sus hogares, sus recuerdos, todo reducido a cenizas. Pero lo más desgarrador, la sombra más oscura, fue la incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos. Afra, una joven vibrante, llena de sueños y aspiraciones, se encontraba en el epicentro de esa devastación. Mert, un joven que la admiraba desde la distancia, un alma bondadosa que la observaba con una mezcla de timidez y admiración, compartía esa misma tierra que ahora temblaba. Sus caminos, aunque transitaban por la misma ciudad, por la misma esfera social en su vida cotidiana, nunca se habían cruzado de forma significativa. Era una de esas conexiones silenciosas, un hilo invisible que la vida aún no había decidido tejer de forma explícita. Afra vivía en una de las ciudades más afectadas, una zona que sufrió el impacto más brutal. Mert, aunque residía en una zona ligeramente más alejada, sentía el sismo de cerca, pues tenía familiares y amigos muy queridos en las áreas de mayor impacto. Cuando la noticia del terremoto, con su crudeza y su devastador alcance, llegó, la angustia se apoderó de Mert con una fuerza avasalladora. La prioridad número uno, el pensamiento que eclipsaba cualquier otra preocupación, fue intentar contactar con Afra. Las comunicaciones estaban colapsadas, las redes saturadas, el silencio digital un eco cruel de la catástrofe. Las carreteras, antes arterias de conexión, se habían convertido en laberintos intransitables, bloqueadas por escombros y el caos generalizado. La información, cuando llegaba, era escasa, fragmentada y confusa, alimentando aún más la desesperación. Cada hora que transcurría, cada minuto de silencio, aumentaba la preocupación en el corazón de Mert. Impulsado por una determinación nacida del miedo y del cariño, Mert, junto a miles de otros ciudadanos, se unió a los masivos esfuerzos de búsqueda y rescate. No solo buscaba a sus propios allegados, a sus familiares y amigos cercanos, sino que lo hacía con una esperanza remota, casi quimérica, de encontrar alguna señal de Afra, o de sus familiares. La imagen de ella, tan llena de vida, de esa sonrisa que solo había visto en fotografías y en su imaginación, se repetía una y otra vez en su mente, actuando como un motor incansable, impulsándolo a no desfallecer, a seguir buscando entre la desolación. Los días se convirtieron en una maratón agotadora de solidaridad y desesperación.
El espíritu humano, en su máxima expresión, se manifestó en la movilización masiva de voluntarios. Personas de todas partes, de todas las edades y orígenes, se volcaron en ayudar. Compartiendo recursos escasos, brindando atención médica vital, ofreciendo un hombro en el que llorar y, sobre todo, transmitiendo consuelo y esperanza en medio de la más profunda tristeza. Mert, con el rostro curtido por el polvo, marcado por el cansancio y la angustia, recorría incansablemente los restos de lo que antes fueron hogares y vidas. Escuchaba historias desgarradoras, presenciaba escenas que helaban la sangre, y a pesar de todo, mantenía viva la llama de la esperanza, esa pequeña chispa que se negaba a ser extinguida. La idea de que Afra pudiera estar entre los atrapados bajo los escombros era una carga pesada, un pensamiento que lo atormentaba, pero paradójicamente también era un motor poderoso para seguir adelante, para no rendirse jamás. Y entonces, en medio de ese escenario de desolación, ocurrió lo impensable. En un centro de acogida improvisado, un refugio temporal levantado entre las ruinas, Mert divisó a Afra. Estaba rodeado de un mar de rostros cansados, afligidos, marcados por el trauma. Al principio pensó que era una alucinación, un truco cruel de la fatiga, un espejismo en medio de la desesperanza. Pero al verla más de cerca, al percibir la mezcla de shock, incredulidad y un atisbo de alivio en sus ojos, supo, con una certeza que le recorrió todo el cuerpo, que era ella. Afra, al ver a Mert, cuya apariencia también reflejaba la dura realidad que estaban viviendo, sintió una oleada de emociones que la desbordó. Estaba conmocionada, sí, perdida en la inmensidad de la tragedia, pero la presencia de alguien conocido, alguien que la admiraba, alguien que ahora se materializaba ante ella, le brindó un ancla, un punto de referencia en ese océano de incertidumbre y miedo. Se acercaron el uno al otro con una cautela casi reverencial, como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo exterior, con su furia y su dolor, hubiera desaparecido por un instante. Las palabras sobraban, eran insuficientes para encapsular la magnitud de lo vivido, de lo sentido. Un abrazo largo y sentido, un abrazo que nació del alivio, del miedo superado y de la profunda conexión que el destino acababa de forjar, fue la única forma de expresar todo lo que habían pasado, todo lo que sentían en ese instante. Mert, con la voz quebrada por la emoción, logrando apenas articular las palabras, le preguntó si estaba bien. Afra, con lágrimas surcando su rostro sucio, asintió. Había perdido su hogar, sí, había vivido momentos de terror inimaginable, pero estaba viva. Y en ese instante la presencia del otro, ese ser humano que ahora tenía frente a ella, se convirtió en el refugio más preciado, en el único consuelo en medio de la desolación. La conversación que siguió fue un torrente de experiencias compartidas, un desahogo necesario para procesar el trauma. Afra le contó entre sollozos y pausas cómo logró salir de los escombros, cómo la suerte y la ayuda oportuna de otros voluntarios la rescataron. Le habló de la angustia inicial, de la desesperación de no saber nada de su familia, de la incertidumbre que la consumió en las primeras horas críticas. Mert, por su parte, compartió su propia historia de búsqueda desesperada, la angustia que lo había consumido, la constante sensación de impotencia y, sobre todo, la inmensa e indescriptible alegría de verla sana y salva. En ese intercambio sincero descubrieron que, en medio de la tragedia, ambos habían encontrado una fortaleza interior que desconocían poseer, una resiliencia que hasta entonces permanecía oculta. Y también una gratitud inmensa por las pequeñas cosas que antes daban por sentadas, por el simple hecho de respirar, de estar vivos. Este encuentro, sin embargo, fue mucho más que el reencuentro de dos conocidos, de dos personas que hasta entonces solo compartían miradas y silenciosa admiración. Fue un símbolo poderoso. Un símbolo de que incluso cuando todo parece perdido, cuando la destrucción es total y la desesperanza intenta apoderarse de todo, la vida, en su forma más pura y resiliente, encuentra maneras de florecer. Fue la demostración palpable de que la conexión humana, ese hilo invisible que nos une a todos, es un faro de luz en la más profunda oscuridad. La historia de Mert y Afra, desde ese instante, se convirtió en una pequeña pero brillante luz de esperanza para muchos en la comunidad. Verlos juntos a pesar de la devastación que los rodeaba, les recordaba que la vida continúa, que el amor, la amistad y la simple humanidad pueden superar las adversidades más duras, las pruebas más difíciles. La devastación dejada por el terremoto es innegable, sus cicatrices físicas y emocionales tardarán mucho tiempo en sanar, si es que llegan a hacerlo por completo. Pero esta historia, la de Mert y Afra, nos enseña una lección.
Un invaluable que en los momentos más oscuros, los encuentros fortuitos, aquellos que el destino parece orquestar, pueden traer consuelo, pueden infundir fuerza, e incluso pueden encender la chispa de algo nuevo, de un futuro que antes parecía inconcebible. Mert y Afra, que antes solo compartían una admiración silenciosa, ahora se encontraron unidos por una experiencia que los marcó para siempre, un vínculo forjado en el fuego de la adversidad. Su encuentro, lejos de ser una simple casualidad, fue una prueba contundente de la resiliencia innata del ser humano y de su asombrosa capacidad para encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. Este momento no solo significó para ellos un reencuentro, sino el inicio de un nuevo camino que juntos podrían transitar. Un camino de apoyo mutuo en la reconstrucción, no solo de sus vidas y sus entornos, sino también de su fe en la humanidad, en la bondad inherente de las personas. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de esta conmovedora historia. Hemos sido testigos de cómo, en medio de la desolación causada por el terremoto, Mert y Afra protagonizaron un encuentro inesperado que trascendió lo ordinario. Más allá de ser un simple reencuentro, se convirtió en un poderoso símbolo de esperanza, de resiliencia y de la indomable fuerza del espíritu humano. Nos ha recordado una vez más que incluso en las circunstancias más difíciles, las conexiones humanas, el amor y la solidaridad pueden encontrar un camino para florecer, para renacer de las cenizas. La fuerza, el coraje y la humanidad que demostraron estas dos personas, y tantos otros en esa trágica situación, son verdaderamente inspiradores, un testimonio de la capacidad del ser humano para levantarse y para seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Agradecemos enormemente que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este vídeo. Su compañía y su atención son nuestro mayor incentivo. Esperamos de todo corazón que esta historia les haya tocado el corazón tanto como a nosotros, que les haya brindado un rayo de luz y esperanza. Nos encantaría saber sus opiniones y reflexiones sobre este reencuentro extraordinario. ¿Qué les pareció? ¿Les conmovió? ¿Conocen alguna otra historia similar de esperanza y resiliencia en medio de la adversidad? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es increíblemente valiosa para nosotros y para toda nuestra comunidad, ya que juntos construimos un espacio de empatía y apoyo. Y si disfrutaron de este contenido, si sintieron la fuerza de esta historia y creen que narrativas como esta merecen ser contadas y escuchadas, les pedimos un pequeño, pero significativo favor. Denle un me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos, familiares, conocidos, con cualquiera que necesite un recordatorio de la bondad y la resiliencia humana. De esta manera, más personas podrán conocer esta inspiradora historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean seguir explorando historias que nos inspiran, nos conectan y nos hacen reflexionar, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos muevan el alma.